Tiempo ahora para la charla y la conversación aquí en las noticias de la 8. Nuestro invitado de hoy tiene mucho peso dentro del mundo farmacéutico por ser el presidente del colegio en Castilla y León, también en Burgos, vicepresidente a nivel nacional, procurador popular en las Cortes Regionales y además regenta una farmacia. No sé de todo esto a qué dedicará más tiempo Jesús Aguilar. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Pues hombre, intento dedicarle el tiempo que más puedo a lo que es mi trabajo, ¿no? De lo que come, ¿verdad? De lo que como, efectivamente. Aún así son muchos cargos, ¿eh? 24 horas solo y alguna dormirá. Sí, bueno, eso sí que es verdad, pero bueno, yo creo que todo es cuestión de querer trabajar y de ponerle empeño, ¿no? en todos los trabajos o en todas las responsabilidades que te encomiendan, pues tanto tus compañeros como en el caso de las Cortes. Pues mucho se habla últimamente del famoso gasto farmacéutico. Nuestro invitado es la persona más idónea para que nos hable de cómo finalizamos 2014 en este sentido. Pues aquí en el gasto farmacéutico tenemos que dividir o separar dos cosas para que los ciudadanos lo entiendan bien. Por una parte está el gasto farmacéutico a través de lo que es las recetas que se dispensan en las oficinas de farmacia, y por otra parte está el gasto hospitalario. El gasto que muchas veces llamamos como gasto farmacéutico es el gasto que los ciudadanos entienden como el gasto, es el gasto que se hace a través de la receta oficial, de la receta de la Seguridad Social. Y en eso este año se ha incrementado en el 2,3%. Más que el año anterior. ¿A qué lo achaca ese incremento? Bueno, pues porque venimos de unos decrecimientos en los años anteriores, con todas las situaciones de bajadas de los precios de los medicamentos, de las entradas de más genéricos, de los temas de los copagos, alrededor del 22%, con lo cual el año pasado se llegó a lo que es un límite, y a partir de aquí pues ha empezado ese crecimiento en el 2,3%. Hablando de copagos, ¿qué impacto ha tenido la implantación del copago farmacéutico? Primero, en el paciente, en el ciudadano de a pie, y segundo, en la administración. ¿Qué ha sacado con ello, regional? Bueno, yo creo que el copago no se ha puesto, o así lo entiendo yo, así lo quiero entender, no se ha puesto como una herramienta para recaudar dinero, sino para hacerlo. El copago siempre ha existido. Antes había un copago a través de lo que era la receta de lo que llamábamos las recetas verdes de las personas que estaban trabajando, que pagaban un porcentaje determinado, y luego estaban los pensionistas que no trabajaban. Ese copago, que ya existía ese copago, se ha cambiado. Y lo que se ha hecho ha sido por el nivel de renta, independientemente de que estés o no estés jubilado. Es decir, por ejemplo, pues las personas que están paradas no tienen, y son activos porque están en edad activa, no aportan al sistema ninguna cuantía. Sin embargo, aquellas personas que están jubiladas y cuyos ingresos en algunos casos son superiores a los ingresos de los activos, pues tienen una mayor aportación. Entonces, siempre ha habido un copago, y ahora hay otro copago que es un copago distinto. Cara a los ciudadanos, pues cara a los ciudadanos, hombre, yo creo que ha habido un momento que fue cuando se instauró ese copago y otro momento que es el de ahora. ¿Cómo lo asumen los ciudadanos en estos momentos? Pues en general lo que vemos en las farmacias, pues en general, porque todo luego es muy relativo, en general lo asumen desde el punto de vista que entienden que tienen que pagar una pequeña aportación por esos copagos. Hay que entender que además las aportaciones van en base a lo que es tu renta, y en la inmensa mayoría de los casos no llegan a 8 euros al mes la aportación, porque a partir de esos 8 euros la propia Junta de Castilla y León devuelve ese exceso a los ciudadanos. O sea que no ha habido quejas por parte de los pacientes. Al principio sí, al principio realmente hubo muchísimas quejas y tal. En estos momentos no. En estos momentos la situación es una situación normal, ¿no? ¿Se ha dado algún caso de algún paciente que por el precio del medicamento y que puede que no se lo cubra su seguridad social haya tenido que abandonar un tratamiento? Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de una población de 2.700.000 habitantes, yo no puedo decir que no haya habido ningún caso. Seguro que ha habido algún caso. Esto entiendo que sí que lo ha habido. Sí que es verdad que lo que ha habido, lo que también hay es un caso en las personas activas, en las que a lo mejor el facultativo les ha puesto 2 medicamentos y te preguntan a ti en la farmacia que cuál de los 2, porque pueden o no pueden llegar a pagarlo, ¿no? Pero en el momento que ya los ciudadanos han visto que al cabo de los 3 meses tenían esa devolución automática por parte de la Junta de Castilla y León, ya se ha perdido ese miedo inicial
diferencial que había a que tenían que pagar un tanto por ciento determinado por cada uno de los fármacos. Hablando de medicamentos, vamos a conversar y a sacar un tema en esta charla relativa a la hepatitis C, que tanto se está nombrando últimamente, porque mañana el ministro de Sanidad va a presidir lo que va a ser su primera reunión interterritorial con todos los consejeros de las comunidades autónomas. En la agenda de este encuentro figurará el ébola y la nueva estrategia para abordar el tratamiento de la hepatitis C. Desde Castilla y León, el consejero de Sanidad defiende que aquí no hay ningún problema para dispensar estos medicamentos de última generación. La situación es razonablemente buena, no lo digo yo, que también lo dicen nuestros profesionales, la Sociedad de Médicos Especialistas en Digestivo, lo han dicho algunas asociaciones de pacientes, que en Castilla y León el acceso a los nuevos medicamentos no está siendo problemático. Pues ahí teníamos la confirmación oficial del máximo responsable en este sentido de nuestro gobierno autonómico. Señor Aguilar, ¿podemos hablar de cuántos pacientes han accedido a estos tratamientos en los últimos meses? Bueno, yo lo que sí que puedo añadir a las declaraciones que ha hecho el consejero es que ya hace 2 años en Castilla y León se creó una comisión clínica, una comisión técnica entre los farmacéuticos de farmacia hospitalaria y los especialistas en digestivo. Y ellos han sido los que han dictaminado y han determinado en esta comunidad autónoma a quiénes son a los pacientes a los que se les tiene que administrar estos fármacos. Incluso antes de que el propio Ministerio de Sanidad aprobase, ya sabéis que en el tema de la hepatitis hay 3 moléculas distintas, entonces antes de que aprobase esa tercera molécula, ya en Castilla y León se habían tratado 24 casos sin tener toda la aprobación a nivel nacional, con lo cual yo creo que es correcto lo que está diciendo el consejero, porque desde ya hace 2 años se está tratando este tema en esta comunidad. ¿Se tiende a echar demasiada responsabilidad en lo que es el gasto general, dependiendo de los datos que arrojen los gastos farmacéuticos? Sí, vamos, yo el otro día en una rueda de prensa que teníamos con motivo de la receta electrónica, compañeros de la prensa preguntaron con respecto al tema del gasto farmacéutico, y yo creo que muchas veces es el patito feo de la sanidad, en el sentido de que echamos mucha culpa a los gastos sanitarios por el tema de los gastos farmacéuticos, cuando yo creo que los medicamentos y el gasto farmacéutico lo que ha hecho ha sido una ayuda muy importante al sistema público de salud para su propia sostenibilidad. Y de hecho yo creo que los datos son muy sencillos y son muy claros. A nivel presupuestario, desde el año 2012 hasta el año 2015 ha habido una disminución del presupuesto de la Junta de Castilla y León para la Consejería de Sanidad de 154 millones de euros. De esos 154 millones de euros, 145 han sido ahorro en medicamentos. Con lo cual yo creo que ahí está la apuesta del medicamento, ahí está el papel que ha tenido el medicamento en la sostenibilidad del sistema sanitario. Sí que a raíz de esa rueda de prensa pudo haber quien malinterpretara lo que usted quería decir, ¿no? Como diciendo, ya está bien de que nos acusen a nosotros de igual la mala gestión de otros colectivos, otras personas, ¿no? Claro, y nada más lejos. Yo creo que hubo entre lo de farmacéuticas, que no son las mujeres farmacéuticas que trabajan en la farmacia, que son el 72%, y que son las empresas, entre lo del gasto farmacéutico, que parece que es de los farmacéuticos, no, en ningún momento se ha entendido que nadie echase ninguna culpa a los farmacéuticos ni a los médicos de este gasto en medicamentos, porque son los gastos de los ciudadanos, y que además en porcentaje con respecto a otras comunidades, no solamente con respecto al resto de las comunidades españolas, sino con respecto a Europa, teniendo una población en nuestra comunidad mucho más envejecida que la que hay en Europa, estamos alrededor del 15% del gasto de farmacia en gasto sanitario, que está al nivel de otros países europeos con niveles, como te digo, con niveles de envejecimiento mucho más bajos que aquí en nuestra comunidad autónoma. Bien, pues una de las novedades que se presenta en este ejercicio 2015, en el ámbito que nos ocupa esta noche de martes, es la relativa a la receta electrónica. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Qué ventajas va a tener?
Bueno, pues yo creo que va a tener muchas ventajas pues para el sistema público, va a tener muchas ventajas para el ciudadano, va a tener muchas ventajas para los profesionales porque van a poder dedicar tiempo que dedican a la prescripción de recetas a esos 20 minutos que siempre, o 10 minutos que siempre hablan que solo pueden dedicar a los pacientes, porque a partir de que tengamos instaurada la receta electrónica en Castilla y León, el paciente con su propia tarjeta irá a las oficinas de farmacia, a la oficina de farmacia a la que considere oportuno, y a través de la tarjeta sanitaria el farmacéutico verá cuál es el tratamiento farmacológico de ese paciente y podrá dispensarle la medicación que precisa. Es decir, a través de las tarjetas sanitarias que tenemos en la actualidad, todos los ciudadanos de Castilla y León, accederemos desde la farmacia, accederá el farmacéutico desde la farmacia a ese historial farmacoterapéutico. Eso no significa, porque en esto siempre nos preguntan mucho, no significa que en la tarjeta sanitaria esté la medicación, no. La tarjeta sanitaria es como una tarjeta del banco. Tú en la tarjeta del banco no tienes tu dinero, en la tarjeta del banco lo que tienes es un acceso al sistema bancario donde te dice los saldos que tienes. Pues aquí tendremos nuestra tarjeta sanitaria que nos dirá que será una llave para que el farmacéutico acceda a ese historial farmacoterapéutico y te pueda dispensar el tiempo que se establezca, cada 28 días, cada 30 días, tu medicación. Además, evitará que el paciente, si solamente tiene que ir al médico a por recetas, que es lo que está haciendo, si es ese caso, que se da mucho, y no tiene que ir a consulta, no tendrá que ir al médico a pedir ningún tipo de receta, porque estará todo en el historial farmacoterapéutico. Una vez que tengamos todo esa receta electrónica en esta comunidad autónoma, que somos, por cierto, la última, también es verdad que es la comunidad autónoma más complicada por la extensión, por la dispersión, por muchas razones. Una vez que tengamos eso, ya lo que podremos hacer es tener un sistema interoperable, que eso lo está preparando el Ministerio de Sanidad, para que todas las recetas electrónicas de todas las comunidades autónomas se entiendan en un solo sistema, porque ahora se está dando el caso en todas las comunidades autónomas de una falta de equidad. Es decir, si a mí me han prescrito un medicamento en Madrid, no puedo recogerlo en una farmacia, no me lo puede dispensar un farmacéutico de una farmacia de Castilla-La Mancha o de Castilla y León. Pues hay más asuntos que quiero tratar con nuestro invitado, pero vamos a hacerlo presentándoles a mis colaboradores de hoy martes. En primer lugar, a Marta Carrasco, que es la secretaria del Sindicato de Enseñanza Estecil. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Lo mismo para un compañero, Héctor Jiménez, periodista de Diario de Burgos. Héctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Habéis escuchado las declaraciones de nuestro invitado de hoy, de todo lo que ya hemos tocado, aunque vamos a ir introduciendo más temas. De momento, ¿con qué os quedáis, Marta? Pues hombre, a mí me parece importante que con todo lo que se ha hablado del gasto farmacéutico de nuestro sistema público sanitario, que suponga, como le ha dicho, un 15%, pues realmente no me parece tan desorbitado como se puede haber hecho pensar o creer desde diferentes administraciones, ¿no?, que a lo mejor han achacado al gasto farmacéutico bueno, pues un gasto, un dispendio exagerado. Os ha tendido a juntar el farmacéutico y el hospitalario, ¿no? A veces también, ¿no? Sí, es que en esto hay el problema de cuando unos juntan un gasto al otro gasto, hay un poco de confusión también a la hora de tratarlo desde el punto de vista informativo. Yo creo que también confundimos un poco a los pacientes por esos dos conceptos, ¿no? Lo que es el gasto hospitalario, el gasto farmacéutico hospitalario, con el gasto en los medicamentos a través de la receta oficial. ¿Y dónde se puede hacer más, dónde se puede incidir más en el ahorro, si es que hace falta ahorrar más, en el hospitalario o en el doméstico? Hombre, yo creo que lo que se ha hecho, el mayor esfuerzo con mucho que se ha hecho en el, como le llamas tú, Héctor, en el doméstico. Yo creo que hay mucho camino por delante en el hospitalario. Y es más, la Unión Europea, en las medidas que piden para el propio Estado español, cuando solamente se han referido al gasto en farmacia hospitalaria como un gasto a reducir en este país. Nunca al gasto
de los medicamentos de los ciudadanos a través de las recetas oficiales. Y en el caso de Burgos también, o de Castilla y León, también es un gasto hospitalario que se tiende a reducir. Bueno, no somos una excepción, o sea, esto es una tónica habitual. Lo que pasa es que en Castilla y León posiblemente sí que es verdad que, porque a lo mejor nuestro carácter es así, ya habíamos hecho ciertas tareas antes de que empezasen otras comunidades autónomas. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, Castilla y León, a nivel del gasto hospitalario a través de la receta, somos la comunidad con mayor prescripción y dispensación de genéricos de toda España. Con lo cual eso provoca unos ahorros importantes también al sistema. O sea, los que mayor número de medicamentos genéricos consumimos, y lo que recuerdo yo que costó convencer en la venta, ¿no? Efectivamente. Por eso las cosas muchas veces tenemos el tema de la memoria, ¿no? De la memoria histórica, ¿no? Entonces las cosas son de una manera en un momento determinado y al cabo de 2 años ya no nos acordamos. Resulta que ha dado la vuelta y se considera como lo más normal del mundo, hasta el punto de ser la comunidad con mayor prescripción y dispensación por principio activo de toda España. Vaya dato. Hombre, sí, Héctor, perdón. No, da igual, eso mismo. De todas maneras, al final... Venga, pues ahora parte, luego Venga, pues ahora yo. De todas maneras, yo creo que al final lo más importante no es el ahorro que podamos hacer, ¿no? Es si nuestro sistema público sanitario, nuestros conciudadanos y conciudadanas van a estar bien atendidos con el presupuesto, el gasto, etcétera, que se haya previsto para ese caso. Es decir, a mí no me gustaría que ninguna persona sufriera una deficiencia porque tenemos que ahorrar en un determinado medicamento y no pueda ser atendido debidamente en nuestro sistema público sanitario, que creo que de él sí que desde luego tenemos que estar muy orgullosos. Está claro, o sea, yo creo que nuestro sistema público sanitario, que defiende absolutamente todo el mundo, es de los mejores del mundo y que de esa manera tiene que ser. Ahora, yo creo que cuando hablamos de presupuestos, como por ejemplo en Castilla y León, ¿no? De presupuestos de 3.300 millones de euros, y hablamos de ahorros, todos tenemos que ayudar a esa sostenibilidad, es decir, todos los profesionales, por una parte, por otra parte los medicamentos, por otra parte todo lo que es todo el sistema, lo que tiene que hacer es, o lo que tenemos que hacer todos es ponernos las pilas para que el sistema sea lo más eficiente posible. Y yo creo que de ahí podrían venir también pues muchas situaciones y muchos ahorros, entendiéndolo bien la palabra ahorro, porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices tú, ahorros en cuanto a esa sostenibilidad del sistema, porque lo que también es verdad es que los sistemas no pueden tender al infinito, porque si tienden al infinito no existe dinero en el mundo para poderlos pagar. Tenemos que tener el mejor sistema sanitario que podamos pagarnos. ¿De acuerdo? Héctor. Han mencionado en varias ocasiones las cuestiones relacionadas con las comunidades autónomas, que si Castilla y León va por delante en el tema de las hepatitis C, pero va por detrás en la receta electrónica. Sí. Esto es una vez más el absurdo de las comunidades autónomas y de dónde se marca la raya, de dónde te atienden, dónde no te atienden, dónde te dispensan una receta. Te hacen una receta en Madrid, pero no te la pueden dispensar en la parte sur de la provincia de Burgos. ¿Nadie se ha planteado unificar este tipo de cosas, aunque las competencias sanitarias estén transferidas? Mira, yo, en mi opinión, y esto es una opinión muy personal, solamente hay un comité que tiene valor, para mí, me estoy mojando, solo hay un comité que tiene un valor importantísimo en este país a nivel de las comunidades autónomas, que es el de política fiscal, porque lo que se acuerda allí, para lo bueno o para lo malo, se tiene que hacer. En el resto, claro, aquí el ministerio, los ministerios, yo lo que estoy viendo ahora es que tienen un problema, y es que tienen que coordinar, pero para coordinar se tienen que dejar coordinar también los 17 de las comunidades autónomas. Que el ministerio pide datos a las comunidades autónomas de a ver cuántos casos tiene, pero es que eso lo tendría, o sea, tendría que haber una base de datos continua, común, sobre este tipo de cosas sanitarias, ¿no? De acuerdo, pero cuando hay comunidades que tampoco los dan, imagínate en qué situación se encuentran también cuando tienen que gestionar esto desde el propio ministerio. A mí no me gustaría ponerme en ese caso, ¿no? Porque lo que a mí me parece que es normal, que todos tengamos que dar esos datos, que todos tengamos que estar en la misma línea, pues luego resulta
que en cada una de las sanidades, o algunas o bastantes sanidades, pues tienen su guinda distinta, que al final lo que hace, y yo ahora hablo desde el punto de vista del mundo farmacéutico, es una falta de equidad, porque como bien dices, no puedo ante un ciudadano valenciano que me viene con una tarjeta, no puedo dispensarle su medicación porque no puedo saber cuál es su medicación. O sea, pero claro, ya esto hablamos de pasado. Entonces yo ya ha llegado un momento donde prefiero hablar de futuro, en el sentido de terminemos ya este tema de la receta electrónica y hagamos un sistema interoperable por encima para que se entiendan todos los sistemas. Que lo lógico hubiese sido hace 15 años o 12 años que la receta electrónica está puesta en Andalucía, haberlo hecho al revés, sí, pero mira, como no lo hicimos, acabemos ya de hacer esto para que todos los sistemas se conecten y se entiendan, ¿no? Es cierto que, sobre todo en enfermedades o en pacientes con una enfermedad crónica, ahora los médicos están dispensando recetas o menos dosis, quiero decir, un tratamiento que siempre es lo mismo, los 12 meses del año, en vez de darlo para 3 meses de golpe y evitarte 3 viajes, lo están dando de uno en uno, ¿es verdad? Bueno, vamos a entender esto bien. Lo que hace un facultativo no es disminuir las dosis. Lo que hace un facultativo es que le entrega al paciente una receta con una fecha decalada, es decir, si ese medicamento tiene 28 días, le puede entregar otra receta con 28 días después y le entrega las 2 recetas y así hasta 3 recetas, ¿de acuerdo? Entonces, una la tiene que recoger, por ejemplo, en enero, el paciente, otra en febrero y otra en marzo. Eso sí que es verdad que se está haciendo en estos momentos. Y en un paciente crónico no tiene mucho sentido, ¿no? Porque siempre son los mismos medicamentos, las mismas veces al mes, a la semana, en su vida. Claro, pero aquí los ciudadanos algunas veces también en esto, como pasaba con el tema del gasto farmacéutico, nos hacemos un poco lío. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Lo que está ocurriendo con la medicación es que el 80% del gasto en esta farmacia de la que hablo, en esta farmacia de los medicamentos para los ciudadanos a través de la receta, el 80% del gasto es debido a los pacientes crónicos. ¿Quién es un paciente crónico? Aquel que todos los días toma todos los medicamentos. Bien, entonces, parece que ha habido como hubo un momento, hace como 1 año y pico, 2 años, donde todos los ciudadanos entendían que todo el mundo tenía muchos medicamentos en su casa. Bueno, a lo mejor no habíamos hecho el análisis de qué eran los medicamentos y quién tenía esos medicamentos en su casa. A lo mejor sí que es verdad que un crónico tenía medicación para 2 meses o para 3 meses, pero es que lo toma todos los días. Es distinto que un agudo, porque tenga una patología aguda, tenga medicación para 3 meses. Pero claro, cuando estamos hablando de los crónicos, que hablamos de la inmensa mayoría del gasto, pues al final lo que le obligas al paciente de esta manera es en ir en estos momentos al médico y luego a la farmacia para irle dando mes a mes según va necesitando esa medicación. Bien, pues alguna última curiosidad antes de finalizar la entrevista, Marta. No, yo solo pues que la receta electrónica llegue cuanto antes, porque sí que es cierto que yo creo que en muchas consultas hay muchas consultas de recetas. Voy al médico a por recetas, voy al médico a por recetas. Entonces, bueno, si todo eso se puede evitar, pues bienvenido sea. Y desde luego que no haya ninguna discriminación por edad, etcétera. Es decir, que la receta electrónica esté completamente clara. Yo pienso en los pacientes de mayor edad, ¿no? Que no lleguen, además, en efectivamente, Castilla. Que no lleguen a hacerse un lío con esa tarjeta y dónde está la receta o dónde no, que se explique bien, que se informe bien a toda la ciudadanía para que sea un éxito. Claro. Supuestamente las personas mayores lo tendrán más fácil ahora con la receta electrónica, o tendrán que aprender a manejarla. No, porque ellos no tienen nada que manejar. Ellos lo único que tienen que llevar es la tarjeta, que en estos momentos están enseñando cuando van al centro de salud,
Es la misma tarjeta, pues con la misma tarjeta irán a la farmacia y le dirán al farmacéutico, ya tengo mi medicación. Claro, deme lo que está aquí. Claro, entonces es el farmacéutico el que va a preocuparse de eso. Esa preocupación que tiene en estos momentos el paciente ya no la va a tener, no va a tener la receta en papel, ni va a tener, se puede hacer lío con papeles porque eso pues no va a existir. Ahora, que no la pierdan, lo único, ¿no? Eso es, que no pierdan la tarjeta. Hay otros sistemas, pues se están montando sistemas para, en el caso de contingencias, pues poder seguir dispensando, porque bueno, toda de la receta de los sistemas tecnológicos, pues tienen sus complicaciones de caídas de sistemas, de problemas de que funciona, porque son muchos sistemas los que hay que poner en red. Nosotros en las farmacias hemos creado una red de 1.650 oficinas de farmacia, todos metidos dentro de una red tecnológica en la que estamos todos en conexión, para que no haya ningún problema de caídas de los sistemas, para que en cualquier momento el ciudadano pueda acceder donde quiera y como quiera a su medicación. Una última cuestión, ¿cómo está el asunto relativo a la seguridad en las farmacias, sobre todo cuando están de noche, el día que están de guardia? Bueno, por ahora llevamos pocos días del año 2015, desde luego el año 2014 y sobre todo 14, finales de 13 y 14 hemos tenido problemas, bastantes problemas, tanto en el mundo rural como en la ciudad, sobre todo en el mundo rural, con robos a oficinas de farmacia, normalmente nocturnas, gracias a la intervención de la Policía Nacional en la ciudad y de la Guardia Civil en todo lo que es la provincia, pues se ha conseguido, me parece que el año pasado, desarticular a 2 grupos que, bueno, pues que se dedicaban a esto y a la vez aprovechaban, no solamente iban a la oficina de farmacia, sino en ese municipio pues a otros sitios, ¿no? Pues que tengan un 2015 tranquilo. Jesús Aguilar, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castilla y León, también del de Burgos, vicepresidente del de España, procurador popular en las Cortes de Castilla y León. Queda poco, ¿no?, para los próximos comicios autonómicos, mayo de este 2015. ¿Tiene ganas de repetir? No toca ahora. Sí, pero eso lo tiene que decir un político. No. Usted es más que un político, señor Aguilar. Pero en estos momentos, de verdad, es que yo ni he pensado en esto. O sea, en estos momentos yo lo que tengo que seguir es trabajando en las responsabilidades que he asumido y trabajar hasta el final. No sé ni cuándo se termina, o sea, no sé, ya el mes de mayo ya más o menos. Bien, las elecciones, pero no sé ni cuándo termina porque todavía yo creo que no estamos. Pero ha sido satisfactoria su experiencia, bueno, el lado político, ¿no?, de Jesús Aguilar. Porque yo creo que todo en esta vida, de todo se aprende, ¿no? Y en todas y cada una de las actividades donde estás, todo aportan, te aportan como persona, te aportan desde el punto de vista profesional y te aportan desde un punto de vista que a mí me parece muy importante, y es poderte poner en el puesto de otra persona, ¿no? A mí eso me parece muy importante, hacer empatía con distintas situaciones y distintas personas, ¿no? Porque yo creo que eso ayuda, y a mí desde luego me ha ayudado, o sea, eso es una cosa que es clara, ¿no? Héctor, ¿hacemos una porra? Bueno, cuando decía que no sabe en qué momento acaba la legislatura, a mí me resulta extremadamente difícil de creer, no tengo por qué no creer, pero igual es que eso significa que no le importa mucho porque no tiene intención de continuar, ¿no? No, eso ya es otras interpretaciones. Yo lo que digo es, en estos momentos no sé ni cuándo, porque no lo sabemos, yo creo, cuándo se disuelven las Cortes. Bueno, pues si no es el 10 de junio será el 20 o marzo. Ah, bueno, sí, la disolución. Claro, sí. ¿no? En junio entrarán los que entren en estos nuevos. momentos, claro, sí. No es, o sea, vamos a ver, que yo no me planteo este tema ahora, porque además es que yo creo que ni toca, cuando de principio no sabemos ni si el presidente Herrera se va a presentar o no. Efectivamente, pues falta que el presidente Herrera primero diga si sigue y luego que el presidente Herrera le llame para decir Jesús, claro, sigue conmigo. Con lo cual, pues a estas alturas no. ¿Usted cree que seguirá el presidente Herrera? ¿Será candidato? Yo espero y me gustaría que te siguiese. ¿Y es esto de que si el presidente Herrera le llama no podrá decir que no? No, eso el presidente Herrera primero tiene que decir él que se va a quedar. Jesús Aguilar, es un placer recibirle como siempre. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches.